La depresión del payaso. Caras vemos, problemas emocionales no sabemos, pues ese ha sido mi lema de vida. A diario convivimos unos con otros, creyendo que lo conocemos todo de una persona. Sin embargo, aquello que se nos deja ver es, quizás, apenas un porcentaje de las cargas internas. Cuando tuve mi primer acercamiento con la depresión, entendí que el tema iba más allá de una tristeza pasajera. Pues en lo personal, nunca la he padecido, pero sé que no siempre hace falta llegar a ella para empezar a comprenderla. Cuando tenía 11 años, mi salón organizó un convivio sorpresa para el Día del Niño. Era nuestro último año de primaria, así que era hora de reconocer que nuestra infancia no duraría para siempre. Esta se secaba, como las hojas en otoño, que terminan por desprenderse de su bello árbol. Para celebrar la ocasión, los maestros decoraron la escuela y no dieron paso a ningún alumno que no fuese de sexto grado. Había música, dulces, comida libre y mi parte preferida, la ausencia de uniformes. A modo de juego, los adultos tomaron la decisión de contratar a un payaso para hacernos reír y pasar un rato agradable. Por alguna razón, estuve esperando con ansias a ver aquel acto. Valoraba el trabajo de los payasos porque, mientras que estos portaban sus disfraces, se convertían en los guías que mantenían con vida la diversión y felicidad de otros, sin importar si ellos estaban teniendo un buen día o no. Cuando el payaso llegó, todos nos sentamos a su alrededor para contemplar el acto entre murmullos. Y no exagero al decir que era un payaso diferente a los otros. Pues en vez de usar ropa colorida, vestía un traje negro, como si estuviese de luto, y los únicos colores en su rostro eran blanco y café oscuro. Antes de empezar, el hombre mencionó que no estaba acostumbrado a presentarse frente a audiencias de tan corta edad, pero que, de igual manera, daría inicio. La presentación comenzó con una serie de chistes de humor negro, bastante sarcásticos como para ser comprendidos en el instante en que terminaban. El sentimiento que transmitía el sujeto era de dolor y soledad, como si en aquel momento estuviese haciendo el mayor de sus esfuerzos, tan solo para mantenerse de pie. Nadie entendió qué estaba ocurriendo, así que, entre alumnos, nos miramos unos a los otros, guardando silencio. El hombre nos preguntó si alguna vez escuchamos hablar sobre la danza de la horca. Cuando le dijimos que no, desde nuestros asientos, procedió a poner en uno de los altavoces una canción de tonadas graves, en donde una guitarra parecía chillar y la voz triste de una mujer invitaba a hacer algo que por su idioma en inglés no comprendí. La directora interrumpió el incómodo acto para pedirle que se retirara del aula y devolviera el dinero del pago que le habían dado. Y de un minuto a otro, las cosas se salieron de control entre los maestros y aquel payaso de mirada triste. Por lo que alcancé a entender, la escuela cometió el error de contratar al actor incorrecto, pues, sin antes investigar, los maestros lo escogieron a él, sin saber que su show no era como el de la mayoría de los payasos alegres. El hombre se defendió con suficientes bases y, aún así, los demás adultos lo acorralaron entre reclamos y ofensas. Al final de la disputa, el hombre sacó el dinero que le exigieron y lo aventó en el piso. Antes de marcharse, mencionó en el micrófono que había estado atravesando por los peores días de su vida. Y aunque el comentario fue negativo en su totalidad, terminé sonriendo por inercia, sin saber en qué forma reaccionar a su dolor. El payaso desapareció de nuestras vistas y casi como si nada de lo anterior hubiese ocurrido, los alumnos y los maestros siguieron con las actividades. No entendí cómo fue tan fácil para ellos seguir con la convivencia, después que un hombre se abriera a compartir su sufrimiento frente a todos nosotros. Por lo que me comenzó a dar inquietud pensar que en que una tristeza temprana se pudiera convertir en una prisión emocional con nombre, depresión. Me hubiese sentido en paz de saber cómo ayudarle, o por lo menos conocer las palabras indicadas para hacer que se redujera su dolor. De pronto, aquel payaso de actuación melancólica invadió mis pensamientos.
Quería hablar con alguien más sobre lo ocurrido y mis inquietudes, pero no encontré con quien entablar una conversación sobre algo tan complejo. Por lo que confundida, me separé de mis amigos para pensar un momento a solas. Caminé hacia los baños de la escuela. Antes de llegar, vi al payaso entrando al baño de los hombres. Entonces, tuve la idea de esperar a que saliera, para por lo menos decirle cuánto lo sentía o preguntar si le podía ayudar en algo. Por lo que esperé afuera de los baños cerca de 20 minutos y este no salió. De igual manera, insistí en esperar, tarde o temprano el hombre saldría de allí, pensé. Después de una hora, todo siguió igual, no había señales de que él estuviera allí, pero yo sabía que lo estaba, puesto que en ningún momento lo vi salir. Confundida, me armé de valor para acercarme y entré a los baños de hombres. Adentro estaba vacío, pero se me ocurrió echar un vistazo por debajo de los baños cerrados. Aquello que vi me estremeció. Sentí que me desmayaría. Quería salir corriendo, pero el terror no me lo permitió. Cuando finalmente pude reaccionar de aquel horrible shock, salí de allí corriendo y gritando por auxilio a los profesores. Todo sucedió tan rápido, que incluso cuando lo revivo en mis recuerdos lo veo como si hubiese sido un parpadeo. Los maestros llamaron a nuestros padres para que fueran a recogernos, y en menos de media hora, varias patrullas y una ambulancia llegaron al lugar. Y aunque los adultos presentes no nos dijeron ni una palabra sobre lo que encontraron, aquello que yo vi fue más que suficiente para comprender el motivo del caos. Cuando agaché mi cabeza por debajo de la puerta, vi al hombre del traje, tirado en el suelo, con las muñecas ensangrentadas. Lo que pasó fue que, mientras que yo permanecía fuera de los baños, el payaso se encerró en el rincón más solitario, para ponerle fin a su vida, con una navaja. Mis padres fueron a recogerme. En sus rostros pude reconocer su preocupación. Ambos me preguntaron sobre lo que había visto, así que se los dije, sin omitir los detalles. Después, les pregunté a ambos cuál era la razón de que tanta gente sucumbiera a la muerte. La respuesta que recibí no fue agradable de escuchar, pues, los dos me dijeron que los deseos de morir los tenían únicamente las personas dramáticas o locas. Las clases se suspendieron durante 3 días, supongo que fue el tiempo que necesitaban para hacer investigaciones. El primer día de clases posterior a la muerte del payaso, en la escuela se sintió un ambiente denso, como si estuviéramos siendo acechados. Por lo que, creí que la sensación era producto de mi imaginación, hasta que empecé a escuchar por boca de mis amigos que estos no se sentían tranquilos dentro de la escuela. Creo que lo correcto hubiese sido clausurar los baños, sin embargo, resultaba una petición imposible y absurda, teniendo a tantos alumnos en el aula. Por mi parte, no quise volver a acercarme a esa área, sin importar lo mucho que lo necesitara. Pues todo el tiempo me cuestionaba por qué el hombre decidió morir en los baños. ¿Fue acaso su desesperación o trataba de dejarnos alguna lección? Nadie sabía las respuestas. A una semana exacta del aberrante suceso, escuchamos a una maestra de 2º grado, gritando al interior de los baños de mujer. Esta salió huyendo a gatas, con rasguños en la cara y las medias desgarradas. Entre exclamaciones de preocupación, aseguró haberse encontrado con el mismo payaso. Y dijo que trató de atacarla, luego de ordenarle que lo hiciera sonreír. Su descripción fue de lo más escalofriante, ya que hizo mucho énfasis en que sus ojos eran blancos en su totalidad, pues le faltaban las pupilas. Por la manera en que nos habló de ello, supe que no nos estaba engañando. Los maestros entraron a revisar el lugar, sin hallar nada. Muchos pensaron que la maestra solo había sido víctima de la sugestión, pero yo creí en sus palabras. En días posteriores a aquel horrible encuentro, a esa profesora se le empezó a ver más consternada, como si sufriera entrar a la escuela. A diario la veía mirando hacia los baños, con una mirada fija, que inquietaba a todos. A una semana del incidente, la maestra renunció a su puesto, de forma permanente.
Recuerdo en que, una ocasión en que mis padres hablaron al respecto, comentaron que dicha maestra había sido internada en un hospital psiquiátrico por trastorno de estrés postraumático. En mi caso, también me sentía dominada por el miedo, pues en mi mente se proyectaba la imagen de ese hombre con su traje oscuro y su expresión atormentada. Recordaba a la perfección las cortadas en sus muñecas y el charco rojizo escurriendo en el piso del baño. Cuando esa última imagen venía a mí en medio de la noche, el terror me hacía llorar y de pronto ni siquiera podía respirar con normalidad. Hubo una ocasión en la que desperté agitada, mi cuarto estaba oscuro y todo era silencio. La imagen del payaso vino a mí de nuevo. Mi mente solo se podía enfocar en pensar en él y el caso reciente de la maestra. Viendo la oscuridad en el cuarto, temí que éste se apareciera. El terror no paró, crecía con cada respiro. Creí que en cualquier momento lo vería y se acercaría para hacerme daño. En cuanto el terror me sobrepasó, le grité a mis papás desde la cama. Estos se despertaron y fueron a verme. Jamás olvidaré la calma que sentí cuando mi madre prendió la luz. A partir de esa noche, volví a dormir en el mismo cuarto que ellos. Mi cama quedó de frente a la suya, y aunque no era un aspecto que me enorgulleciera, debo admitir que me ayudó bastante a superar el pavor de las noches. Y durante algunos días, la escuela se mantuvo en aparente calma, pues nadie habló del payaso, ni hubo incidentes. Rogué a Dios que las cosas se mantuvieran de ese modo. Sin embargo, una parte de mí tenía el horrible presentimiento de que pronto seríamos testigos de algo mucho peor. Por lo que una tarde de viernes, uno de mis amigos tuvo la necesidad de ir al baño durante la clase. Como algo muy extraño, desde que éste pidió el permiso para ir, sentí un terror tan paralizante como el de las noches. Sentí que debía convencerlo de no ir, pero no lo hice, por temor a quedar como una paranoica frente a mis amigos. Sin quererme enredar más en mis ideas, me esforcé por regresar la atención a la clase. Casi a los 5 minutos, ese mismo amigo entró corriendo y gritando al salón, con lágrimas en la cara y toda su mandíbula desencajada. El payaso se la había desprendido. Mi compañero trataba de hablar, mas no podía, porque su boca ya no se podía cerrar. Por lo que mi amigo fue llevado a emergencias. Durante el fin de semana tuve mucho miedo de volver a la escuela. El lunes supliqué quedarme en casa, pero no sirvió de nada. Camino al salón, me crucé con la directora y el padre de mi amigo. A pesar de que no era una invitada dentro de su conversación, me arriesgué a permanecer algo cerca para poder escuchar sobre lo que había ocurrido. Tal y como lo temí, se trató de otro ataque a manos del perverso payaso. Su padre explicó que, en el hospital, le acercaron una libreta a mi amigo para que escribiera los hechos. Por lo que escuché, el payaso salió del fondo del pasillo, antes de que mi compañero llegara a la salida, y del mismo modo en que le pasó a la última maestra que renunció, entre gritos le ordenó que lo hiciera sonreír. Y al no saber qué hacer ni tampoco poder escapar, el macabro ser introdujo sus dedos en la boca del niño, hasta desprenderle la mandíbula. Ante aquella atrocidad que escuché, me sentí mucho más horrorizada que al comienzo de los incidentes. Esa tarde, el miedo y la urgencia por advertir a los demás me orilló a hablar del ataque con la mayoría de mis compañeros. De boca en boca, se supo la verdad sobre el ataque de mi amigo. Algunos incrédulos se burlaban de aquello que les contaba, diciendo que toda escuela contaba con su dichoso payaso que se aparecía en los baños. Por otra parte, quienes dieron credibilidad a mis advertencias terminaron por desatar pánico dentro de la escuela, alertando incluso a los pobres niños de primer grado. La escuela se convirtió en un infierno en donde ya nadie quería entrar a los baños. Con tal de mantener cierto orden, a diario se mantenía un policía vigilando los alrededores, al pendiente de cualquier conducta extraña.
Durante uno de los recreos, 2 niñas de otro salón se dirigieron hasta el policía y le contaron que habían sobrevivido al ataque del payaso. Ellas contaron que se les apareció justo cuando iban a salir. Después de que les pidiera que lo hicieran sonreír, una de ellas le contó el primer chiste que le vino a la mente sin caer en pánico. Dijeron que éste se puso a reír y solo de esa manera desapareció de sus vistas sin hacerles daño. Por lo que el policía entró a los baños y seguía sin encontrar a nadie. Yo pensé que iba a ser imposible que detuvieran los ataques, puesto que se enfrentaban a una manifestación paranormal. Y debido al testimonio de esas 2 niñas, muchos padres de todos los grados comenzaron a dar de baja a sus hijos. La mayoría del 6º grado también queríamos abandonar ese lugar maldito, pero no era la mejor decisión a tomar, puesto que debíamos darle fin a ese espantoso año escolar para pasar a secundaria. Y como una estrategia para frenar los encuentros con el payaso, los baños fueron clausurados con cadenas. No porque no sirvieran, sino para evitar que el payaso se siguiera metiendo con los alumnos. Y en caso de tener la necesidad de ir al otro lado de la escuela se colocaron 4 baños de los portátiles. Durante un par de semanas no volví a escuchar sobre las apariciones del payaso. Pues pensamos que la idea había resultado de forma positiva hasta que la directora sufrió uno de estos ataques adentro de la dirección. La mujer igual quedó con la mandíbula desprendida. La vimos llorando antes de que la llevaran al hospital. Hasta ahora, los únicos en ser acorralados por él estábamos siendo quienes estuvimos presentes en su acto frustrado. Tomando en cuenta lo anterior, concluí que, sin duda, se trataba de una venganza hacia nosotros, tal vez por no aplaudir y sonreír, o tal vez por haberlo dejado en ridículo, con el reclamo del dinero. Fuese como fuese, todos seguimos temiendo que llegara nuestro turno de encararlo. Al cerrar los baños de la escuela, en lugar de combatir los ataques, le abrimos el paso a más lugares en los cuales aparece. Después de ver lo que ocasionó a la directora, al menos 4 de mis compañeros fueron dados de baja por sus padres. Faltando solo 2 meses para acabar el ciclo, 8 alumnos se sumaron a la lista de incidentes, 5 de ellos supieron cómo actuar, pero los otros 3 acabaron en quijada dislocada, como el resto de víctimas. Parecía absurdo, mas, durante los recreos, algunos alumnos y maestros nos reuníamos para contar chistes o aprender bromas en caso de que fueras el siguiente en tener que pasar la prueba. Y en una de esas reuniones interrumpí la dinámica para preguntar si alguien recordaba la canción que trató de ponernos, previo a la discusión con los mayores. Lo único que recordábamos es que nos había mencionado algo llamado la danza de la horca. Saliendo de clases, le pedí a mi papá que me acompañara al café internet de la esquina. Le dije que investigaría sobre una tarea, aunque mi intención original era encontrar la canción. Al buscar la danza de la horca en el buscador de YouTube, di con la canción. Su letra me hizo sentir un vacío que a mi edad jamás había experimentado. La voz apagada de la mujer te invitaba a bailar, a la par en que hacía alusión a terminar con tu vida y la decadencia del mundo. En el video original, la chica bailaba con una soga que le colgaba en el cuello. Creí comprender una parte del vacío con el que lidiaba el hombre disfrazado de payaso, y pensé que tal vez su show melancólico le servía como escape, hasta que llegaron mis maestros a estropeárselo. La noche después de encontrar la canción, soñé que el payaso aparecía atrás de mí y no lograba sacarle una sonrisa. Por lo que desperté con el corazón tan acelerado que sentí cada palpitar como un fuerte golpe en el pecho. Antes de ir a la escuela, se me ocurrió mi propia forma para reaccionar en mi turno. Mis padres no estuvieron de acuerdo con lo que hice, pero me aferré a mi idea, convencida de que no me dejaría con resultados negativos. Y desde esa tarde, comencé a portar una cuerda en el cuello, parecida a la que usaba la chica del video. Los profesores trataron de hacer que me la retirara, con el argumento de que era delicado hacer esa clase de alusiones en la escuela, sobre todo con los recientes ataques.
Al oír aquello, yo me defendía diciéndoles que era necesario hablar sobre ello, antes que seguir censurándolo y evadiendo el tema de acabar con tu propia vida. Un sábado, los alumnos tuvimos que asistir a la escuela, junto a padres de familia y maestros. Alguien tuvo la idea de organizar una clase de limpia en la escuela, con agua bendita, un padre de por medio y todas esas absurdeces. El padre dijo que el hombre necesitaba alcanzar su descanso, para así dejar de aparecerse frente a nosotros. Yo tomé lo anterior como una idea errónea. En lo personal, pensé que, por el hecho de haberse quitado la vida, había quedado condenado a permanecer en una clase de limbo entre la vida y la verdadera muerte. En vez de tener los resultados positivos que los adultos esperaban, recuerdo que al término de la dichosa limpia, se empezó a oír un llanto cargado de dolor adentro del salón. Era el llanto del payaso. Todos los presentes nos vimos envueltos en un pesar que nos ahogaba, un dolor que solo podría describir como una agonía del alma. El futuro de todos nosotros comenzó a verse nublado. Muchos se pusieron a llorar, sin explicarse a sí mismos lo que les estaba pasando. Yo sentí que el hecho de respirar me exigía demasiado, y fue aquí que pude comprender gran parte de los tormentos que la depresión le hacía cargar a aquel hombre, pintado de blanco y café. Por lo que deseé que el dolor se acabara, y lo deseé tanto que, por un instante, me vi dispuesta a que algo terminase con mi vida, tan solo para dejar de sufrir. Lo único que nos ayudó a salir de ese estado, fue que el padre de un compañero nos gritó desde la entrada de la escuela que abandonáramos el salón, para después salir de la escuela. Y mientras caminábamos hacia la salida principal, algunas personas siguieron llorando, otros miraban al suelo, con una expresión vacía. El pesar y las ideas de muerte se detuvieron solo hasta que abandonamos la escuela. En casa, vi cómo mis padres cambiaron sus perspectivas cerradas en cuanto al tema de la depresión, luego de comprender la tortura que representaba para quienes la padecían. En la semana siguiente, hubo una mañana en la que desayuné algo de yogurt en mal estado, sin darme cuenta. Desde que las clases dieron inicio, tuve dolor de estómago y unas náuseas que incrementaban con el pasar de los minutos. Cuando sentí que no podía resistir más las ganas de vomitar, pedí permiso de ir al baño a la maestra. Salí del salón corriendo, pensando que en cualquier instante vomitaría. Y para mi mala suerte, los 4 baños portátiles estaban siendo ocupados. Así que, sin pensármelo demasiado, corrí a los antiguos baños y me encerré en uno hasta que el malestar se redujo apenas un poco. Antes de salir, abrí la puerta de forma cautelosa, temiendo que el payaso se me apareciera. Caminé hacia los lavados. Mientras me enjuagaba las manos, lo vi en el reflejo, caminando detrás de mí, para acercarse. Cuando di media vuelta, este ya se hallaba a unos pasos de distancia. Con los ojos completamente blancos y una voz apagada, me exigió que lo hiciera sonreír. Por lo que, los segundos frente a él, pasaron como horas. Mi respiración se salió de control y mi cuerpo empezó a temblar. Con tal de que no introdujera sus dedos en mi boca, tomé la cuerda que había estado llevando en el cuello desde hace días y actué como si me estuviese ahorcando con ella. El payaso aplaudió 4 veces y luego de soltar una espantosa carcajada, desapareció de mi vista. El último ciclo de la primaria concluyó, sin más afectados. Después de haber atormentado a los que estuvimos presentes en el show, la escuela volvió a su misma tranquilidad, sin más apariciones o niños con la mandíbula desprendida. Y desde entonces, cada vez en que veo a un payaso, no me olvido de sonreír y aplaudirles en su actuación, por más ridícula o amarga que sea esta. La mujer de negro y el payaso asesino. En un pueblo como este, pasan años, sin que suceda nada, pero lo que voy a contar enseguida, marcó a todos sus habitantes para siempre. Soy el oficial de policía Díaz. Me muevo entre este pueblito mexicano y la frontera con Texas. Voy y vengo,
a veces por puro aburrimiento. Sin embargo, fue durante una noche de Halloween que cambiaría todo para nosotros. Del otro lado de la frontera, el Sheriff Smith es mi colega y mi amigo. Yo he aprendido el poco inglés que sé, gracias a él y viceversa. A veces le llevo una botella de tequila y él me trae cerveza americana. Comemos tacos de chile verde y le hablo de fútbol y el del Super Bowl. Ambos pueblos son como espejos que se reflejan el uno en el otro. Lo que pasa aquí, necesariamente pasará allá. La fiesta de Halloween a veces trae cosas interesantes, comenta mientras le da un mordisco al taco y bebe un sorbo de cerveza. Cualquier cosa que necesites, John, me la dices, le respondo. John Smith, 50 años, 3 hijos y un matrimonio que tiene 30 años. Me cuenta que, durante la guerra de Irak, la de los 90s, fue un soldado destacado y condecorado. Un héroe de guerra que luego se hizo policía del estado de Texas. Era un hombre de acción que prácticamente se vino a jubilar en un pueblo donde no pasa nada. El último preso que ocupó la cárcel fue hace como 5 o 10 años, ya no recuerdo, porque se robó una botella de whisky y no tenía con qué pagarla, me cuenta entre risas. Lava los baños y lárgate, porque no tengo comida para darte, chico. Este sándwich de mantequilla de maní me lo hizo mi esposa para mi almuerzo y no pienso compartírtelo. Algo parecido pasa en mi pueblo, le digo. Aunque ahora, los casos de migrantes que quieren pasar merca por la frontera son el pan de cada día. John me dice que su casa está abierta para cuando quiera ir a pasar Navidades con mi familia, a comer pavo y beber bourbon. Yo también le dije que fuera a comer comida mexicana o hacer una buena barbacoa al calor de unas cervezas. No entiendo por qué tenía tanta inquietud por el Halloween de ese año, pero el tiempo terminaría por darle la razón a John Smith, que Dios lo tenga en su santa gloria. Tengan cuidado con sus hijos durante el Halloween, se podía leer en cada muro y poste en el pueblo gringo. Al parecer, un grupo de bromistas vestidos de payasos aprovechaban el anonimato que les garantizaba el disfraz para realizar algunos actos de tipo sexual, pequeños crímenes de robo o bromas pesadas. Se vio un payaso entrar con un arma a un supermercado. Apuntó a la cara del dependiente y le dijo que le entregara media docena de cervezas y botanas. Cuando el hombre aterrorizado pensó que le iba a disparar, del cañón del arma salió una tinta color verde que le dejó la cara manchada y fue el hazmerreír de todos sus compañeros. La verdad, algunas personas son pendejos. Ya quisiera que se vinieran a vivir de este lado de la frontera para que vieran lo que es bueno. Mientras conducía por el borde de la frontera, en la tarde del Halloween de hace unos años, ya no recuerdo exactamente el año, no quiero hacerlo porque me trae malos recuerdos. En eso escuché por radioteléfono que John Smith decía a sus compañeros que estuvieran atentos a un supuesto payaso merodeando el instituto del pueblo. Hay solo 5 patrullas de policía en un pueblo de 2000 habitantes. Aquí Dios tiene que ponerse el uniforme y patrullar junto a nosotros, decía John. Al gobernador no le importa este pueblo, porque aquí no pasa nada. Estaba seguro de que no pasaría nada en aquel pequeño pueblo, pues estaba confiado. Cargaba una Biblia en la guantera de la patrulla. Así decía, que se sentía protegido contra cualquier amenaza. En una ocasión, durante un tiroteo con un traficante, una de las balas perforó la patrulla. John era el copiloto. La bala se quedó entre las páginas del libro. Cuando John lo abrió, para ver dónde había quedado el disparo, se encontró con el Salmo 91. Desde entonces lo cargaba en una especie de camafeo en su cuello, atado por una cinta. Yo creo en la Virgen de Guadalupe, que nunca me abandona, respondí. A Dios no le importa en qué idioma le reces, me contestó John. Esa noche de Halloween, saludé a John por el radioteléfono. Me dijo que las cosas estaban en tensa calma. Varios habitantes del pueblo habían visto a un payaso merodeando por el bosque.
Aunque hizo una ronda, no vio nada, así que volvió a la jefatura. Pasa por aquí un rato, cruza la frontera y cuando termine mi servicio, podemos tomar un par de tequilas, bromeó John. Si uno supiera las cosas que trae la vida, yo le hubiera hecho caso esa noche y quizá aún estaría aquí con nosotros. Cerca de las 10 de la noche, escuché por radio que había un incidente en un hotel en las inmediaciones del bosque en que se vio al hombre vestido de payaso. John tuvo que acudir. El payaso tomó como rehenes a los huéspedes del pequeño hotel. Eran un par de ancianos que iban camino de otro estado. En aquel pueblo nunca sucedían cosas así, por lo que la policía no estaba capacitada para negociar con un secuestrador. Me ofrecí para ayudar, pero yo era policía de otro país, por lo que era necesario pedir permiso al gobernador y al secretario de Estado. Algo imposible. El buen John se las tuvo que ver solo con el payaso. Al parecer, luego se supo que era un tipo desequilibrado mentalmente. Había tenido varios ingresos a la cárcel por robos y un par de crímenes. John le pidió que se entregara, pero el payaso con la anciana esposa entre sus brazos y apuntándole con una pistola en la sien, se negaba. Exigía un pasaje a Cuba y $1 millón para entregar a la mujer sana y salva. En una encrucijada como esa, lo único que quedaba era ganar tiempo para que llegara el refuerzo desde otra parte del estado. Pronto el pequeño hotel se vio rodeado de helicópteros y equipos del SWAT que llegaron a apoyar. Aunque los oficiales le pidieron a John que se retirara, él insistió en quedarse. Era peligroso, le advirtieron, pero a John le pareció absurdo que un tipo vestido de payaso con una 38 corta fuera peligroso. El oficial le dijo que esos locos eran una caja de sorpresas. Al final el payaso dijo que solo negociaría con John, si persistían en intentar otra cosa, mataría a la mujer. Yo me limité a orar a la Virgen de Guadalupe. Mi esposa, que es devota de la Santa Muerte, dijo que había que pedirle un milagro. Cada cual hizo lo propio con el santo de su devoción. Seguimos el secuestro por medio de la televisión. Pronto los noticieros de todo el mundo transmitieron la noticia del payaso que había tomado a una anciana durante la noche de Halloween. ¡Ay, Santa Muerte, ayúdalos!, murmuró mi esposa. Los acontecimientos se siguieron de la manera en que suceden en esos casos. Largas horas de negociación, a la espera de poder hacer algo sorpresivo para dar de baja o someter al secuestrador. Pero no pasaba nada de eso, porque el payaso tenía atada a la mujer a su cuerpo y la pistola estaba siempre apuntando a su sien. Era una de las tomas más largas de todo el estado de Texas. El pueblo estaba en vilo, siguiendo por televisión el suceso. Entonces tomé la decisión de cruzar la frontera para estar más cerca a John. Era lo que tenía que hacer. Mi esposa, sorprendentemente, me dijo que me quería acompañar. Yo, no muy satisfecho con su decisión, al final la acepté. A mis hijos les pareció una locura meter las narices en algo que no nos importaba a nosotros. Pero insistí que era de buenos cristianos hacerlo. Al llegar al sitio, un oficial de SWAT nos dijo que el lugar estaba cercado por francotiradores. Pues era peligroso estar allí. El sujeto era inestable emocionalmente y cualquier cosa podía hacer que estallara. John está dentro, intentando negociar con él, me dijo el oficial. En medio de la tensión, mi esposa seguía haciendo sus oraciones a la Santa Muerte. De hecho, ya estaba empezando a ponerme nervioso su cuchicheo. Le dije que al parecer no había surtido efecto el rezo. Ya verás, tú no le tienes fe, pero yo sí, respondió mi esposa. Las horas pasaban y ya en la madrugada, cuando todos parecían demasiado cansados para sostener coherentemente una negociación con un enfermo mental, sucedió algo que dejó perplejos a todos. Incluso a mí mismo. Cada rincón del hotel estaba monitoreado por la policía. Esperaban solo el momento ideal para acabar con aquel secuestrador que tenía retenida durante horas a la anciana mujer. Por las cámaras, pude ver a John,
extenuado, intentando hablar con aquel tipo vestido de payaso que estaba sentado en un sofá del lobby, abrazado a la mujer. Exigía que le trajeran caviar, langosta, comida mexicana y una botella de whisky. Probablemente era el mismo bromista que le lanzó el líquido verde al dependiente y quería llevar más lejos la broma, pensé. A lo mejor todo era una mala broma que acabaría con un final feliz. Pero no, era demasiado aterrador aquello, como para esperar un desenlace donde nadie saliera herido o, desgraciadamente, muerto. Todos estaban centrados en buscar el momento perfecto para hacer lo que tenían que hacer. John hablaba con el secuestrador, intentando satisfacer sus necesidades hasta el momento en que trajeran la valija llena de dólares que pedía el psicópata. Entonces, como salida de la nada, apareció una mujer vestida de negro en el lobby del hotel. El payaso, enloquecido, empezó a gritarle quién era. Pero ella solo estaba allí, mirándolo fijamente. El loco abrió fuego, pero las balas no le hicieron nada. La mujer se acercó al payaso y cayó fulminado. Cuando entró el escuadrón al hotel, la anciana estaba intacta, el secuestrador estaba muerto y una de las balas que disparó contra la mujer de negro a quemarropa rebotó en la pared y mató a John. Esa mujer de negro era la Santa Muerte, dijo mi esposa. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Andrés Castaño.